Hola, buenas noches. Hoy quiero comenzar este momento de encuentro con ustedes desde una frase filosófica que la han escuchado seguramente y que a lo mejor hasta la han usado. Es aquella que dice que el hombre es un ser social. Es más, el hombre nace en un estado mucho más inmaduro que cualquier otro animal y por eso, de un modo absoluto, necesita de los demás, de los padres, de los adultos, de la sociedad toda. Somos, por naturaleza, sociables. Necesitamos de los otros. Miren la contradicción. En 1943, Leo Kanner, un psiquiatra de origen judío, utilizó por primera vez el término autismo para referirse a un conjunto de síntomas o un síndrome de comportamiento que se manifiesta en las primeras etapas de la vida. Digo contradicción porque el autismo es como resistirse a lo social. En cambio, el hombre es naturalmente sociable. El autismo es un trastorno neurobiológico del desarrollo y que posiblemente perdure a lo largo de todo el ciclo vital. En verdad deberíamos hablar de trastornos del espectro autista, porque dentro de lo que llamamos autismo hay una gran diversidad a la que no nos vamos a referir ahora. A ver, ¿cuáles son algunos de estos síntomas que constituyen los trastornos del autismo? Dificultad en la comunicación social, cuesta comunicarse socialmente y sobre todo en la dificultad en la interacción con los demás. Hay patrones repetitivos de conducta o de comportamiento, ustedes lo habrán visto a lo mejor en una película, ¿no? Estos movimientos repetitivos de la persona con autismo, de mover las manos como aleteando o de balancear su cuerpo durante mucho tiempo, durante un largo rato. Normalmente las personas con autismo no miran a la persona que les habla, les cuesta comprender algunos conceptos o el uso de ciertos gestos o de chistes. El que sufre el trastorno del autismo no reinterpreta, toma linealmente lo que se le dice, el chiste, el gesto. Son poco expresivos con su rostro, ¿no? Pocas veces inician un juego o una actividad con los demás, les cuesta compartir sus emociones y les cuesta entender las emociones de los otros. Simplemente porque no pueden, no porque no quieran. Tienen una gran insistencia por la rutina y les provoca mucha angustia y ansiedad todo aquello que los descoloca de esta rutina. Es una falta de respeto, decía Ross Blackburn, una señora ya grande con trastorno de autismo. Ella decía, es una falta de respeto reducir el discurso sobre el autismo a nivel de conducta, sin tener en cuenta los desafíos que enfrenta la persona con autismo para estar bien regulada emocionalmente. Esta señora hizo un discurso y ella decía que gracias a sus padres ella no había quedado tirada en el suelo y moviéndose todo el tiempo, pero a la vez ella reconocía la contención que había tenido por parte de sus padres. En la medida en que se respete la forma de ser, en esa misma medida se crean condiciones adecuadas para las personas con autismo. Si tenemos que hacer un entorno afectivo que sea soportable. Y lamentablemente yo tengo que decirles, esto no es así. Esto no siempre pasa. Y no pasa en nuestro país. Yo quiero compartir con ustedes 3 placas que me helaron la sangre. Vamos a la primera. La primera placa es de una mamá, acá en Argentina, una mamá que no quería a un nene con autismo en la clase de su hija y lo puso en las redes sociales. Ahí la tienen. ¿Vos sos la mamá de Mariano?
hola, sí. No, me cuenta mi hija que tu hijo es discapacitado, que no sabe hablar y tampoco hace nada en la escuela y que tiene algo en las piernas. ¿Por qué no lo mandás a otro lado? Escuela especial o algo así, porque acá lo único que hace es atrasar a los niños sanos. Además, no me gusta mucho la idea de que esté en contacto con mi hija. Esto es terrible. Esto ocurre en un colegio primario de nuestra Argentina. Una mamá pide que saquen a un chico con autismo porque no quiere que su hija esté con él. Miren la segunda placa. Unas madres celebran la expulsión de un niño con Asperger, que es uno de los tantos trastornos dentro del autismo. Celebran que lo hayan sacado del aula. Habían presionado tanto a los docentes que terminan sacando a este niño en un colegio también de Argentina. Las progenitoras, dice el diario, presionaron de tal manera a las maestras que los terminaron sacando del aula, cambiándolo de grado. Terrible. Veamos la tercera. Peor aún, esto es en San Juan. Llevaba una torta para compartir con sus compañeros, pero no lo dejaron entrar al colegio. Tiene 4 años, 4 años. Celebraban el Día de los Jardines y él llevaba, porque iban a comer pizza, también llevaba una torta para compartir con sus compañeros. Como no había ido la auxiliar de jardín, no lo dejaron entrar. Y entonces la madre hizo que Ibrahim se calmara en su casa. Dice, estas cosas lo afectan mucho. Volvimos a casa, él lloró un poco y luego permaneció todo el día sin hablar. Piensan que la integración es un acto de caridad, pero no es así. Los niños con una discapacidad tienen el derecho de recibir educación, dijo su madre. Esto es espantoso. Ocurre en nuestro país y con niños que no son autistas, son niños que tienen autismo, personas adultas que tienen autismo. Yo quiero recomendarles una serie, se llama Atypical de Netflix o Atípico. Allí cuenta la historia de Sam, un chico de 18 años recién cumplidos que inicia un viaje de autodescubrimiento y que su familia queda atemorizada con lo que este chico va a hacer, pero a la vez preguntándose, frente a sus reacciones, ¿qué significa ser normal? Lo mismo que yo pregunto hoy. ¿Por qué algunas de estas características del autismo se presentan muy fuertes en nuestra propia sociedad? Poco contacto visual, no observar la expresión de la cara del interlocutor, no acostumbrarse a sonreír, evitar el contacto físico o que le guste poco. Piensen en la cultura que hoy estamos viviendo, a ver si no les suena esto. Por ejemplo, cuando suben a un colectivo y la mayoría de la gente va ensimismada en su celular o totalmente clausurada con sus auriculares, ¿no les suena como autismo? Cuando algunas personas corren en el colectivo para ocupar el asiento que está solo, individual, cosa de no tener que sentarse con otro porque lo puede llegar a molestar, ¿no les parece que es como un aislamiento autista que estamos viviendo? Piensen también esto, cuando atacan a alguien en la calle, un motochorro, uno de esos que roban los celulares, y todos siguen su camino como si nada hubiera pasado, ¿no es también una clausura antisocial autista? Yo me pregunto, como la familia de Sam en esa serie, ¿qué significa ser normal hoy? ¿Esto? Yo creo que no, ¿no? Si cada uno se queda en su propio mundo, ¿cómo les parece que vamos a construir el mundo? No lo sé. Este es mi desafío para la semana, ¿eh? No te quedes en tu mundo. Necesitamos que salgas al encuentro de los demás. Quiero aprovechar para saludar a Celina, feliz cumpleaños, a Juan y a su esposa en Calafate,
y a mi segunda familia de chakras. Les deseo una muy buena semana, un buen cambio de mes. Los dejo con Diego y Mónica y los saludo hasta el próximo lunes, si Dios quiere.